Tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Paz Televisión? Nuevamente en tu programa Busco tu Rostro, Señor. El día de hoy vamos a hablar y desarrollar un tema que también es importante acerca del juicio. Para acrecentar también nuestra vida interior es bueno pensar en el juicio de Dios. Hoy, gracias a Dios, en este magisterio del Papa Francisco se ha hecho mucho hincapié de hablar de la misericordia de Dios, de hablar de esa gran misericordia y ese gran amor de Dios en todos los aspectos de la Iglesia. Y claro, la misericordia de Dios, si nosotros repasamos el Evangelio, está siempre presente. Y qué bonito que cada uno de nosotros podamos tener a ese Dios misericordioso, a ese Dios tierno, a ese Dios cercano, a ese Dios que se hace uno con nosotros, menos en el pecado. Pero no podemos nosotros dejar de pensar también en el juicio, sin ir a un extremo de tener pánico, miedo o terror, pero es necesario pensar en el día del juicio. Habíamos hablado el programa pasado acerca de la muerte y es necesario que si pensamos en la muerte, también pensar en el día del juicio. Quería yo leerles del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 26, y dice el Señor: los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se van a empezar a temblar. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder. Es necesario, hermanos, que pensemos en esto. El día del juicio va a transcurrir el tiempo señalado por Dios. Ese tiempo señalado por Dios no sabemos cuándo será, no sabemos qué día será, pero hay un tiempo señalado por Dios donde nuestras conciencias quedarán totalmente al descubierto. Y vendrá Dios para poder juzgarnos con misericordia, con quien tuvo misericordia, con un juicio de alguna manera lleno de poder y de exigencia, quizás con aquel que no tuvo misericordia. Por eso qué importante, hermanos, actuar como hoy nos viene diciendo el Papa Francisco, con misericordia, con caridad, con amor, con esa ternura de ese Dios cercano, pero sin perder de vista la importancia de ese juicio divino, de ese juicio de Dios. Esa señal que vamos a vivir, nos dice también la Escritura, vendrá en fuego que caerá en forma de diluvio y abrazará y reducirá a cenizas toda la faz de la tierra. Qué importante entonces, queridos hermanos, que cada uno de nosotros pensemos en ese juicio de Dios. Pero ese juicio de Dios no debemos, como les decía, tener miedo, sino con esa libertad de espíritu, sabiendo que tú y yo hemos trabajado en cuidar nuestra vida interior, en cuidar nuestra amistad con Dios, en cuidar la armonía con Dios, pues vamos a ir contentos a ese día del juicio, presentando nuestras obras y diciéndole al Señor: Señor, estas son las obras que yo hice en la tierra, te las entrego, y Dios verá si fueron de verdad obras de bien, obras de mal. Después de este diluvio, todos los hombres van a resurgir de una manera transformada, unos con un cuerpo glorioso, otros no. Y ahí viene ese día de juicio. Unos pues se salvarán. ¿Quiénes se van a salvar?
Pues aquellos que han hecho obras buenas, aquellos que de alguna manera han tenido a Dios como su todo, aquellos que han incrementado su vida interior y han tenido esa familiaridad con Dios y en Dios han tenido ese amor, esa ternura, esa caridad al más necesitado, al pobre. Y pobre no es aquel que no tiene, no solamente es aquel que no tiene, pobre es aquel que no tiene a Dios, pobre es aquel que no tiene felicidad, pobre es aquel que no vive su vida de una manera plena, verdadera y en libertad. Ahí debemos ir, ahí debemos estar. Por eso la gran familia de la Iglesia tiene tantos instrumentos para que tú y yo, cuando vayamos a ese día del juicio, pues vayamos tranquilos, vayamos serenos, vayamos en paz. Aquel que no ha vivido bien, aquel que ha vivido siempre con odios, con resentimientos, aquel que ha despreciado a Dios siempre, aquel que ha negado a Dios siempre, aquel que ha despreciado todas las ayudas que Dios, mediante la Iglesia como instrumento de salvación, le ha ofrecido y lo ha despreciado categóricamente, pues el día de juicio será más pesado para esa persona. Por eso hay que considerar, queridos hermanos, que esa majestad, que ese Rey, que es Dios, va a venir a comparecer a cada uno de nosotros como juez. Por eso, qué importante, queridos hermanos, aquí en esta tierra tenemos la oportunidad de tener a ese Dios Padre, a ese Dios amoroso, a ese Dios tierno, a ese Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, a ese Dios que no solamente nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, sino que Jesucristo ha enviado al Paráclito, al Espíritu Santo. Si tú y yo actuamos movidos por el Espíritu, si tú y yo actuamos movidos por la caridad, movidos por el amor, movidos por ese fuego de Jesucristo, entonces nuestra vida va a ser totalmente en libertad, va a ser una vida totalmente alegre, gozosa. Y como digo, el juicio, no iremos al juicio con temor, no iremos al juicio a ver qué va a pasar, pero ojo, en el día del juicio, ese Dios Padre, ese Dios tierno, ese Dios misericordia, pues será un Dios juez, ese Dios que con toda la majestad y con todo su reinado te comparecerá, pero como juez. Por eso, rodeado de ángeles, rodeado de santos, en esa corte celestial. Y dará gloria a los buenos y dará rigor a los malos. Por eso, queridos hermanos, el hecho de acrecentar nuevamente nuestra vida interior, el hecho de tener una familiaridad con Dios. La esencia, queridos hermanos, de todo esto es enamorarnos de Jesús. Por eso, en un mundo lleno de confusiones, en un mundo lleno de pugnas, en un mundo lleno de división, en un mundo lleno de altercados, de violencia, de enfrentamientos, en un mundo lleno de ideologías, qué bonito es cantar el himno del amor, tener a Dios como el centro de mi vida, enamorarme de Jesucristo. Muchos buscarán ser de un grupo, otros de otro grupo. Tú y yo tenemos que ser de Jesucristo, tenemos que ser del Evangelio, tenemos que ser fieles a Jesús, solamente de Jesús. Cuando hay eso, hermanos, hay libertad. Cuando hay aquello, hay Evangelio. Que tu vida y la mía sea un Evangelio viviente. La otra consideración que me gustaría tratar con ustedes es que luego vendrá también ese juicio de condenación. Jesucristo condenará a aquellos que lo negaron, a aquellos que lo rechazaron. En Mateo 25, 41 nos dice el Señor: apártense de mí, malditos. Es fuerte,
Es fuerte ello. Ojalá que esa palabra fuerte de Jesucristo no sea para ti y para mí. Por eso es importante que tú y yo, queridos hermanos, sigamos a Jesucristo, sigamos el Evangelio, sigamos la verdad teñida con el amor, con la caridad. Seamos de verdad de Cristo. No seamos ni de Apolo ni de Pablo, sino de Jesucristo. Cuanto más de Jesucristo y cuanto más evangelio tengamos en nuestro corazón, en nuestra alma, nos dirá también Jesús en Mateo 25:34, vengan benditos de mi Padre. Aquí tengo una morada preparada para ustedes. Qué bonito, hermanos, es meditar este tema del juicio. No lo veamos como algo totalmente quizás que no se quiere de alguna manera tocar el tema. No lo veamos como algo álgido, no lo veamos como algo terrible, horrible, etc., sino lo veamos con paz. Ese Dios majestad, ese Dios rey, ese Dios juez, quiere hoy pues decirte, mira, va a haber un día del juicio donde vamos a comparecer frente a ese rey, frente a esa majestad, frente a ese Dios. Por eso es necesario que hoy, en este mundo movido, podamos nosotros acrecentar nuestra vida junto con el Señor, junto con Dios. Si nosotros nos enamoramos de verdad de Jesús, si nos enamoramos del Señor, tu vida y la mía va a tener otro brillo, tu vida y la mía va a tener paz, tu vida y la mía va a tener esa fuerza de santidad. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro.